pasar de la declaración a la acción. La sustentabilidad es una hermosa declaración. Ahora tenemos que accionar para trabajar con ella. Hablamos de producción, hablamos de las personas y hablamos del ambiente, pero no todos nos tenemos que trabajar con la misma intensidad en todos los ejes. Y en realidad somos campos fotosintéticos. Eso es la bioeconomía. Córdoba es un gran campo, Argentina es un gran campo fotosintético muy eficiente. Y el maíz es transformador de proteína vegetal, proteína animal, biocombustibles y bioinsumos. Vos tenés plástico a base de maíz. O sea, siempre hay una punta de lanza, un grupo que acompaña y un grupo que es difícil de modificar en todas las actividades. Pero estamos en el 10º año del programa de buenas prácticas agropecuarias, que la provincia como pionera fue premiada a nivel internacional por la ONU. Bueno, hay una sinergia. Córdoba tiene esa sinergia de trabajar en red y hacer las cosas de esa manera. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué placer poder recibirlos de nuevo en esto que es Hagamos Circular la Palabra. Este espacio que entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, entre distintos estamentos de gobierno, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en realidad se van conjugando. Empezó siendo una cuestión media particular y después terminó siendo una cuestión bastante más general, ¿no? De distintos estamentos, no solamente de la actividad gubernamental, sino también de la actividad privada, porque como siempre dice el gobernador Martín Yarlora, en Córdoba está siempre esta conjunción entre lo público y lo privado para ir desarrollando distintas cuestiones, ¿no? En este caso, este espacio que compartimos a través de los canales de YouTube de diferentes instituciones y que tiene que ver con la posibilidad de hablar de temas que nos preocupan, pero también nos ocupan, ¿no? La bioeconomía, la economía circular, la movilidad eléctrica, la sustentabilidad en general, ¿no? Que en Córdoba ya, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país, y esto hay que reconocerlo, se ha convertido en una política de Estado. Por eso es siempre lindo, siempre auspicioso poder cruzarnos, poder escucharnos, poder hablar de estas cuestiones que en definitiva tienen que ver con pensar en un mundo mejor para las futuras generaciones. Hoy nos visita Marcos Blando, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba. Un hombre convencido de que hay que pasar de la declaración a la acción. Cuando no está trabajando para que el campo juegue en primera, lo encontrás acelerando en su moto por las sierras, siguiendo el automovilismo o sufriendo, como buen hincha, con su querido instituto. Bienvenido, Marcos. El secretario de Agroindustria o de Bioagroindustria de la provincia. ¿Cómo está, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, contento, muy agradecido por la invitación y bueno, a conversar un poco, a contar un poco las experiencias y qué estamos trabajando desde el Ministerio de Bioagroindustria. Estoy en la Secretaría Agricultura y Recursos Naturales, que engloba un poco decir cómo trabajamos o cómo nos relacionamos desde el agro y la transformación con esos recursos naturales que Córdoba está muy beneficiada en diversidad y en posibilidades de producir. Yo creo, Marcos, que lo primero que hay que, decir o sentar como base es que esta cuestión de la sustentabilidad abarca o engloba un montón de actividades, ¿no? Porque por allí, quizás para el común del ciudadano común, el ciudadano de a pie, por ahí entenderlo, por allí razonarlo y ver de qué se trata, distinto para los que estamos por ahí más metidos en actividades que tienen que ver con eso. Pero digo, esto es transversal a un montón de actividades que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Una de esas es la agricultura, los recursos, que bueno, como lo decías vos recién en Córdoba, tenemos este beneficio de tener la posibilidad de también en la agricultura ser una parte fundamental de la economía, ¿no? Mira, la sustentabilidad es una idea muy poderosa y que atraviesa toda la comunidad. Como personas tenemos que contribuir en esto. Sergio Busso, el ministro, siempre nos dice dos cosas. Una, pasar de la declaración a la acción. La sustentabilidad es una hermosa declaración. Ahora tenemos que accionar para trabajar con ella. Y en segundo lugar,
en un gráfico, que voy a ver si lo puedo transformar en palabras, explicaban cómo es la sustentabilidad de esos 3 ejes que tiene. Hablamos de producción, hablamos de las personas y hablamos del ambiente, pero no todos tenemos que trabajar con la misma intensidad en todos los ejes, porque somos una comunidad. Hay personas, por ejemplo los docentes, que van a desarrollar más el eje de las personas de la comunidad y quizás un poco el ambiental y quizás algo el productivo. Los productores agropecuarios, los industriales van a trabajar más en la producción, pero teniendo en cuenta el ambiente y la producción. Ahora, cuando empezás a apilar cada una de las acciones individuales en lo colectivo, es ese equilibrio. Y ahí como comunidad es cuando decimos estamos trabajando en sustentabilidad. Está bueno eso, porque de alguna forma u otra estamos todos involucrados, ¿no? Y quizás esta es la parte fundamental, ¿no? Que todos nos demos cuenta que desde el lugar que ocupamos, te voy a decir recién los docentes. Bueno, por ahí decir, pero el docente, no, pero el docente en su actividad, en transmitir ese conocimiento, en el convencimiento que les da a las generaciones más jóvenes, que son las que en definitiva se van a ver más beneficiadas con esto, ¿no? Porque estamos pensando en una cuestión ya futuro. Lo que pasó, pasó, y quizás no lo podemos revertir, pero sí podemos empezar a cambiar a partir de ahora. Entonces, de cada uno de estos lugares, y empecemos a situarnos ya en lo que es la bioagroindustria, este término que, como decías vos, por ahí suena como una cosa de decir, bioagroindustria, ¿de qué se trata? ¿Por dónde vamos? Pero cada uno de su lugar haciendo lo que corresponde. Somos bioeconomía. La bioeconomía es realmente importante. A lo mejor nos cuesta identificarnos desde el campo como bioeconomía, porque también lo vemos un concepto lejano, pero cuando nos ponemos a ver de que todos, más allá de los cultivos que hagamos, somos transformadores de energía solar, agua, y nuestros cultivos son esa fábrica que los convierten con el carbono en nuestros alimentos o en forraje para los animales, y en realidad somos campos fotosintéticos. Eso es la bioeconomía. Córdoba es un gran campo, Argentina es un gran campo fotosintético muy eficiente, porque en otros lugares del mundo no tienen estos suelos, no tienen este clima, no tienen estas personas que se dedican a transformar, como los productores de Córdoba, los empresarios de Córdoba. Entonces vos ves y decís que la bioeconomía, todo esto que transitamos día a día, o decís, no, vos haces maíz, vos haces soja, vos haces algún otro producto, un trigo, legumbre. No, tenemos campos fotosintéticos en los cuales trabajamos para tener el menor riesgo con plagas, para el mayor cuidado de los suelos y para tener más alimento por la comunidad. Te doy un ejemplo. Ayer estuve en una charla de riego. Estamos potenciando riego, ser más eficiente con nuestros recursos naturales. Hace 55 años, en la década del 70, en el año 70, Córdoba producía menos de 1 tonelada por hectárea. Menos de 1 tonelada por hectárea. Producía 3,5 millones de toneladas en 4 millones de hectáreas. Hoy Córdoba produce en 7,5 millones de hectáreas, con vocación agrícola, 40 millones de toneladas. Crecimos 11 veces. ¿Y por qué crecimos? Por tecnología, por nuestros recursos naturales y por las personas. Volvemos a ver la sustentabilidad. Ambiente, persona, producción, unificados trabajando juntos. Duplicamos la superficie, sí duplicamos la superficie de suelos que tenían vocación agrícola, y eso está catalogado en las cartas de suelo. Pero a su vez multiplicamos por 11 la producción. Entonces, son datos significativos de qué es la bioeconomía. Y lo que hace unas décadas era un problema en lo que era hoy lo vemos como subproductos, pero en esa época era residuo, hoy se está transformando en energía. Mira, pasa algo mágico cuando vemos un grano de maíz. Córdoba es muy maicera, es la primera productora nacional de maíz. Y el maíz es transformador de proteína vegetal, proteína animal, biocombustibles y bioinsumos. Vos tenés plástico a base de maíz y vos ves ese grano, y cuando lo empezás a poner las cualidades que tiene, que lo vemos en el Congreso Internacional de Maíz, que nació en Córdoba, y lo estamos llevando a la región centro, y decís, el grano no compite entre alimento o biocombustible.
una parte, estamos logrando que una parte vaya a biocombustibles, que otra parte vaya a alimento, que ese alimento se transforme en proteína animal y estemos teniendo carne. O sea, cambia la visión y el Estado tiene que tener la misma velocidad de adaptación para acompañar al sector público que tiene al sector privado que tiene una dinámica. Córdoba es innovador, Córdoba es emprendedor y la verdad la potencia que tenemos, en eso te decía con números, solamente en producción. Marcos, voy a ir a preguntas básicas, ¿no? A ponernos un poco del que nos está escuchando del otro lado. El hombre de campo, el que está acostumbrado, que viene de un campo generalmente el que tiene campo vienen de herencia de los abuelos, pasa al padre, pasa al hijo, se va trasladando de generación en generación. Ahora, el hombre de campo, que tiene una esencia de hombre de campo, no, iba a decir entiende, pero casi que lo trato de burro y no es el objetivo. Pero digo, se preocupa hoy, lo piensa a esto de la sustentabilidad, de la agroindustria en sí. ¿Es una cuestión que ya empieza a ocupar agenda en los hombres de campo? Hace tiempo lo está ocupando. La verdad que los hombres de campo, hoy son empresarios, yo te diría son empresas familiares, que casualmente como la tierra no se multiplica y, o sea, la producción, rentabilidad, ambiente y personas, bueno, la familia se agranda o se fueron dividiendo los campos, tenés que ser más creativo para producir más o para transformar más dentro de la misma superficie. Tiene esto que la sociedad preguntó. La sociedad hace tiempo viene preguntando cómo produce el campo argentino. Hay grupos que capaz idealizan la naturaleza, nosotros trabajamos en el ambiente. Suelo, con las lluvias, con lo que te decía fotosíntesis. Pero hoy sí tiene una conciencia muy acabada el productor de cómo produce, se mide hasta cuánto impacta, está midiendo huellas, o sea, siempre hay una punta de lanza, un grupo que acompaña y un grupo que es difícil de modificar en todas las actividades. Pero estamos en el 10º año del programa de buenas prácticas agropecuarias, que la provincia como pionera fue premiada a nivel internacional por la ONU, porque reconocer a los productores que van más allá de las leyes. Y en eso tomamos como modelo la sustentabilidad, los ODS, y los pusimos en práctica, en esto de decir pasar a la acción. Hoy es una ley, desde el 2019 es ley, estamos en la 10ª edición y la verdad muy, muy contentos porque crece. Tenemos, no me quiero equivocar, pero cerca de 4 millones de hectáreas en la provincia que están dentro del programa, un programa voluntario que reconoce a los productores en estos 3 pilares. Vos tenés que participar en los 3 ejes de la sustentabilidad, entonces hay un ida y vuelta. Y lo que más quieren los productores es el cartel que va en las tranqueras. Cuando pasen cualquier vecino por las rutas de Córdoba, paseando o viajando por alguna obligación y vean esos carteles en las tranqueras, ese cartel identifica a ese productor que está trabajando en la sustentabilidad y los productores lo percibieron y por eso tenemos tantos productores y tanta superficie que se sumó a colaborar y a participar de este programa. Otras provincias lo han tomado como modelo, por ejemplo Entre Ríos tiene, Buenos Aires lo adaptó, Santa Fe también. A nivel nacional esperábamos que tuviera una mirada más amplia porque es positiva y es esto, es reconocer a gente que está trabajando en ese camino. Me imagino además que cuando vos le decís a un productor, sea de grano o sea un productor lechero, que quizás con eso que antes era residuo, hoy puede generar energía, puede hasta que se entienda bien, que puede hasta hacer un negocio con ese residuo. Supongo que eso debe ser, primero te quiebra la cabeza porque cuando vos empezás a decir, pero ¿cómo? Que resulta que con esto que yo antes lo tiraba, ahora lo voy a usar, ahora me va a ser útil. ¿Cómo lo hago? Me supongo que eso debe ir generando un cierto interés y debe despertar esta curiosidad de saber cómo hacerlo. Mira, los problemas pasaron a ser subproducto y ese subproducto es tener rentabilidad. Te doy 2 ejemplos claros. Somos la primera productora y exportadora de maní del mundo. Sí. La cáscara del maní era un problema para la industria, que principalmente estaba nucleada en el centro de Córdoba, el corredor manicero. Ahí tenemos Dehesa, Cabrera, Hernando, son localidades maniceras. Y era un problema. Y desde la fundación, desde la Cámara, desde el gobierno, desde Ciencia y Tecnología, con nosotros,
¿qué podemos hacer con la cáscara? Un volumen muy importante todos los años. Hoy se hace energía y con las cenizas de esa caldera que generó la energía se están haciendo ladrillos. O sea, absolutamente una economía circular en decir, ya no es un problema en una localidad, parvas de cáscara. Y otro ayer, más cercano imposible. Estuvimos en un feedlot en la zona de Monterralo con el ministro Busso y veíamos un campo, 2.000 hectáreas, 600 más alquiladas, hotelería, animales propios en el feedlot, todo el maíz, asilo o a grano para alimentación, la soja que produce va a una extrusora y el expeller de soja vuelve para la alimentación. Todo lo que es el residuo en el corral pasa a ser fertilizante para los campos. Entonces veíamos las pilas para poderla acomodar y que tengan los criterios para poderlo aplicar. Entonces se barren los corrales, se junta, se acondiciona y se desparrama en los lotes para que sea fertilizante para las próximas campañas. Cuando antes era un problema ese residuo en los corrales y era qué podían hacer. Entonces de problemas se encontraron soluciones y soluciones que son rentables porque es menos gasto en fertilizante a base química. Tengo menos huella de carbono en la logística y en el transporte, no tengo que estar trayendo fertilizante de otras zonas de producción, generalmente el nitrógeno es base petróleo. Entonces, ¿cómo esa dinámica fue cambiando? Una familia, 3 generaciones con este emprendimiento. Y ni te cuento lo que se suma con biocombustibles en el maíz, la potencia que puede ser Córdoba. Te escucho hablar y digo, estas cosas pasan en Córdoba, no debe haber algo más circular que esto, ¿no? O sea, a todo le encontraron una utilidad dentro del proceso de producción. Es que esa es la dinámica. Mira, estábamos, porque me apasiona, la verdad nos gusta, trabajamos en el equipo, nos gusta. Entramos, Córdoba es importadora de maderas dentro de otras zonas del país. Pero hay una foresta industria importante en Córdoba. Y decíamos esto, los desechos, a veces estaban las partes, los laterales de los rollizos y todo. Hoy entra el rollizo y salen todos productos. Y me sorprendió visitar un aserradero en la zona de Elena y que veía que aspiraban el polvillo cuando cerraban. Con eso terminan haciendo pellets que terminan en las salamandras, que son con tolvas, con el peleteado, y que generan energía en los domicilios nuestros en Córdoba. Y la verdad dice, orgulloso industrial y productor, porque genera desde la madera y todo el camino, es decir, no sale nada que no sea un producto cuando entra el rollizo al aserradero. Y del maíz, primeros productores de etanol y todo lo que tenemos para crecer. Bueno, eso también es un programa, un proyecto que es realidad y que va creciendo, que es el tema de los biocombustibles, en el que Córdoba también es pionera, ¿no? Un poco impulsada por el ministro López, pero insisto en esto que decía al principio, es en conjunción con todas las partes. Digamos, acá no hay una cuestión de lo hizo esta institución o lo hizo tal persona, sino hay un trabajo conjunto que me parece que es destacable e importante y que es lo que lleva a que Córdoba vaya marcando tendencia en todas estas cosas. Me hablaste de maíz, me hablaste de madera. ¿Qué otros productos en Córdoba forman parte de esta cadena de bioagroindustria? Es muy grande, pero si te tengo que decir en qué nos destacamos, trigo también, por eso somos la capital nacional trigo. En producción no somos los primeros, pero trigo también es muy importante. Nuestra historia está ligada al trigo. Ha crecido mucho el clúster de garbanzo y legumbres en el norte de Córdoba. Transformamos esos alimentos que va directo a los platos de el mundo, porque es un gran producto de exportación que tomó como espejo el potencial que tuvo el maní y ganar los mercados internacionales, y hoy se exporta mucho.
Alfalfa venimos creciendo también un montón. Es proteína vegetal que se exporta al mundo. Somos el segundo productor de aromáticas en la zona de Tras la Sierra a nivel nacional, que a veces son cosas que no las tomamos en cuenta. Y quizá esta tarde tenemos un evento con la Cámara Vitivinícola de Córdoba. El vino en Córdoba ha crecido mucho, no tanto en superficie, pero sí en calidad, que a veces tenemos algunas idas y vueltas con Cuyo, que nos dice, ¿también quieren esto? Y sí, sí, los cordobeses somos emprendedores y sabemos que va ligado al turismo, otra pata muy fuerte dentro de Córdoba, pero Me decía eh, un mendocino, yo no me meto con el humor, ustedes no se metan con el vino. claro, y hoy nos estamos metiendo, somos la segunda provincia con más visita a bodega, y decimos segunda provincia, y bueno, Salta dice, bueno, pero estamos cerca, pero el turismo y la producción van muy de la mano, entonces los valles de Calamuchita, lo que es Parabachasca, lo que es la zona de Carolla, el norte de Córdoba, tras la sierra, van de la mano, y tenemos, por ejemplo, cultivos que no son tan conocidos. Si yo te digo Brassica carinata, no estamos acostumbrados a escucharlo, camelina. Son cultivos que vinieron en los últimos años a ser biocombustibles de segunda generación. En esto, cuando se decía es alimento o es para el biocombustible, se generaba un debate. Esto no va para el alimento, son buenos produciendo aceite, buen porcentaje de aceite, y segunda generación porque también se están utilizando y el diseño es para la aviación. En esto de que Europa va a ir trasladando sus combustibles a biocombustibles, entonces también hay cultivos que se hacen en Córdoba que van para estos biocombustibles en aviación, y está ese diseño. Ni hablar del girasol, otro histórico de Córdoba que viene creciendo estos últimos años, segundo productor de papa a nivel nacional. Cinturón Verde de Córdoba, quizás no lo tenemos tan cercano en lo cotidiano, pero cuando vamos a la verdulería vemos las papas, yo veo Cinturón Verde de Córdoba y Tras la Sierra. Recién decías vos, ponías este ejemplo, ¿no? De la posibilidad de los biocombustibles que están empezando a mirarnos desde Europa como productores de algunos de los elementos que van a constituir estos biocombustibles. ¿Cómo nos ven en el mundo? Digo, más allá de Argentina siempre fue el granero del mundo, siempre fuimos en agricultura y en un montón de cuestiones pioneros y demás, con los vaivenes propios de nuestro país, de nuestras economías y de los cambios de gobierno y los cambios de regla y demás. Pero en el mundo nos tienen catalogados como que, digo, respecto fundamentalmente a esto, ¿no? De la bioagroindustria. En el mundo, en agricultura, jugamos en primera. Bien. Nuestros productores juegan en primera, compiten con productores de Brasil, de Estados Unidos, de Ucrania. ¿Y por qué nombro estos lugares? Porque nuestros suelos, la calidad de nuestros suelos, y se mide por índice de productividad de las cartas de suelo, se encuentran en Argentina, en Estados Unidos y en Ucrania. Son los mejores suelos del mundo. La región pampeana son los mejores suelos clase 1 que hay en Marcos Juárez, en Unión, en Pergamino, en Buenos Aires. Se encuentran en pocos lugares en el mundo. ¿Argentina? Argentina, Estados Unidos, Ucrania. Entonces, ¿cómo no vamos a ser competitivos? Nos ven como que perdemos oportunidades. Nos ven como que no tenemos... La semana pasada estábamos en Rosario en el Congreso Internacional de Maíz y me tocó moderar un panel con un profesional mexicano. Es el récord mundial de maíz, 44 toneladas por hectárea. Nosotros estamos haciendo en promedio unas 8 toneladas por hectárea. Y nos decía, ustedes no es que no fueron, no, ustedes lideraron durante muchas décadas lo que era la agricultura a nivel mundial. Nosotros en México lo veíamos con envidia, que era el granero del mundo, y hoy no los vemos con el granero. Llamarse granero sería percibirse poco lo que pueden ser. Ustedes generan alimentos, pueden generar biocombustibles, tienen un potencial muy alto. Entonces tenemos productores con tecnología para competir en primera, porque lo estamos haciendo. Estamos lejos a distancia y estamos compitiendo con Estados Unidos y con Brasil.
Pero Brasil viene creciendo y nosotros seguimos con la misma producción. Brasil transforma el 60% del maíz y nosotros 20, 25, 30, dependiendo del año. Estados Unidos transforma el 90% del maíz y nosotros con estos niveles. Entonces, sí, ¿qué es lo que está fallando? Y está fallando políticas agropecuarias a nivel nacional que estimulen y no que le quiten el incentivo como son las retenciones. Las retenciones al campo le quitan el incentivo a que el productor pueda adquirir nueva tecnología, pueda tener el mejor material, pueda fertilizar lo que tiene que fertilizar y pueda estar más concentrado en la producción que en lo que es temas económicos o financieros o cómo apalancarse. Entonces, en el mundo nos ven como que estamos perdiendo un tren y que tenemos todo para ser la cabeza de este desafío. Y hay algo más. Argentina tiene un gran componente ambiental. Tenemos la menor huella en el maíz a nivel mundial. Es una de las menores huellas de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos buenos suelos, porque ajustamos la fertilidad, porque, bueno, somos bastante cuidadosos con los recursos económicos y naturales, entonces jugamos muy en la línea, pero nuestro maíz tiene la menor huella, entonces tenemos ventajas competitivas con el mundo. O sea que, digamos, lo que nos está faltando es el poder alinearnos entre todos. En Córdoba pasan cosas, ¿no? Pero quizás a nivel nacional seguimos discutiendo otras cosas que son las que nos atrasan. En lugar de ayudarnos a seguir creciendo, qué bueno sería poder alinearnos. Mira, yo le hago una pregunta a cualquier vecino. Si nosotros en el país producimos 50 millones de toneladas de maíz, en Córdoba 20, y solamente transformamos 2 millones en biocombustibles, e importamos nafta de otros lugares cuando podríamos estar usando el etanol, cualquier vecino tiene un porcentaje de etanol de bioetanol dentro de su tanque de combustible en su auto, pero no lo sabe. Podríamos llevar el corte. El corte en Argentina es 6% de caña, 6% de maíz. Brasil está llegando al 30 ahora. Paraguay está en el 27 y nosotros seguimos discutiendo si el 12 es o no beneficioso. Entonces, esas son las cosas que creo que como un país federal tenemos que discutir. Tenemos buena producción y nos ponemos contentos porque va el grano en un barco desde el puerto. El 80% se está yendo en grano, el 70% se está yendo en grano. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones? ¿Cuál es nuestra matriz energética? Córdoba es biopetrolera. Biopetrolera. Por supuesto, tiene la capacidad de generar bioetanol y biodiesel. Nuestros productores tenemos la posibilidad de generar, si te digo que un punto en el corte es un Bio 4, por ejemplo, nuevo que se generaría, y que estamos en el 12 y Brasil está en el 13, en el 30%, Paraguay en el 27%, ¿cuánto tenemos para crecer? Esto cuando lo discutíamos a veces en reuniones, decía, ¿cuál es la diferencia entre el petróleo y el biocombustible? El tiempo. Porque el origen vegetal es el mismo, nada más que está en el subsuelo y estuvo miles, millones de años ahí, hoy lo estamos extrayendo, pero tenemos la posibilidad tranquilamente de tener biocombustibles con excelente calidad para nuestros vehículos. Qué fácil es hacer esto cuando hay un tipo que tiene tanta pasión para hablar del tema, ¿no? La verdad que bueno, desde ya te digo que te comprometemos a que te vamos a volver a convocar. Bueno, va a ser un gusto. La verdad estoy muy cómodo. La verdad que el objetivo de Hagamos Circular la Palabra es específicamente ¿no? O sea, que podamos contar un montón de cosas que pasan en Córdoba, que a veces en el vértigo de las cuestiones cotidianas, como siempre decimos nosotros en EPEC lo decimos mucho, ¿no? Las cuestiones urgentes muchas veces tapan las importantes. Y está bueno que encontremos espacios para contar y ojalá que del otro lado se hayan prendido con esto, ¿no? De conocer todas las cosas que en Córdoba se van haciendo, que es un ganar o ganar, porque esto no tiene discusión, digo, todo lo que se va, cómo se va incorporando a la cadena toda esta cuestión de la bioagroindustria que
que en definitiva terminan haciendo un círculo virtuoso. No hay otra, digamos. Mira, los cordobeses tienen palabra y cumplen los compromisos. En esto que decíamos de cómo ve el productor y cómo participa el productor en la sustentabilidad. 2015 se firmó el pacto en París, en la COP, donde el mundo o los países firmantes se comprometían a plantar cierta cantidad de nuevos árboles. A Argentina le tocaba aproximadamente incorporar 1 millón de hectáreas en el país. Córdoba fue el único gobierno subnacional y la única provincia que tomó la posta, hizo una ley para poner, somos el 8%, pero pusimos el 10%, llegar a 100.000 hectáreas nuevas a través de la ley agroforestal, en donde se puso un piso entre el 2 y el 5% en los campos de Córdoba, tener el componente forestal dentro de sus producciones o dentro de la cuenca, porque empezamos a manejarnos en cuenca. ¿Cuál es el territorio? La cuenca hídrica. Y es realmente virtuoso porque estamos hablando de qué produce, de qué transforma, pero a su vez el componente ambiental también está. Y ahora estamos con una nueva práctica en el programa de buenas prácticas agropecuarias con corredores biológicos. Y en esto no es inocente, es cómo se va sumando información. Con INTA estamos midiendo que los polinizadores pueden ser, estamos midiendo con colmenas, pero pueden ser polinizadores autóctonos, aumenta la producción. Estamos viendo niveles entre el 20 y el 30% si hay polinizadores en cultivos de soja. Y al productor eso también le llama la atención. Pero para tener esos polinizadores hay que ajustar la técnica de producción. Pero todo eso se está charlando, se está viendo y no se está viendo en el mundo, se está viendo en Córdoba, en Argentina, junto con el sector productivo. Entonces, creo que son las conversaciones que a veces no trascienden, pero que hoy están dando vuelta, y en esto que vos empezaste preguntándome, es cómo es el compromiso del productor, y con estas respuestas te voy diciendo, es alto, siempre hay una punta de lanza, siempre hay un grupo que acompaña cuando va viendo resultados, y bueno, y hay otros que cuesta más convencer. Sí, pero va por contagio también, no hay duda. Cuando vos ves que el del lado está produciendo un 30% más, lo empezás a mirar con... Exactamente. Contame cómo hiciste. La siembra directa fue eso. La siembra directa nos hizo ver que podíamos cuidar el suelo, que gastábamos menos combustible y que había más tiempo. Quiero decir algo también, porque obviamente el que está del otro lado puede pensar que este es un espacio politizado en el que queremos, bueno, este no es el objetivo. Los árboles que se plantan lo puede ver cualquiera. Sí. Lo que pasa en los campos lo puede observar cualquiera. Pueden hablar con cualquier productor y se van a encontrar con todas estas cosas que nos contaba Marcos recién, para que sepan que son realidades que pasan en Córdoba y que el único objetivo que tenemos es mostrarlas. Vos hablas de mostrarlo. Una política del ministerio es tener toda la información disponible para cualquier vecino o cualquier persona que quiera ver la información. Empezamos con un mapa, el mapa de suelo que publicamos en IDECOR. Lo teníamos en GeoINTA, lo teníamos en nuestra página, pero lo publicamos en IDECOR. La IDE de Córdoba, llegamos a 66 mapas. Hoy querés ver la materia orgánica de Córdoba a nivel general, la podés ver. Querés ver el pH de los suelos de Córdoba, está en el otro mapa. Querés ver qué cultivo hubo, en qué lote hubo, en qué cuenta catastral está. Querés ver quién cumple la ley agroforestal. Querés ver cuáles son las zonas más recomendadas para forestar. Querés ver corredores biológicos, también lo tenés. ¿Dónde son las zonas que recomendamos que se hagan los corredores biológicos? Querés información, está disponible. Y eso también es parte de acercarnos a la comunidad y decirle qué estamos haciendo, poner la información a disposición. Y en este ida y vuelta hay algo muy gracioso que me decía un periodista de Buenos Aires, me dice, entrevisté al sector privado, entrevisté a la universidad y ahora lo estoy entrevistando a ustedes, y los tres me dijeron lo mismo. Bueno, hay una sinergia. Córdoba tiene esa sinergia de trabajar en red y hacer las cosas de esa manera. Y que tanto ayuda. Marcos, gracias. No, por gracias favor. por tomarte el tiempo. Todos, sé que hay un montón de actividades, los ministerios trabajan mucho en todas sus partes, así que gracias por tomarte el tiempo para venir a compartir con nosotros, y te vuelvo a repetir, los vamos a volver a convocar para que nos sigan contando todas estas cosas. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empezamos hablando de bioagroindustria, ¿no? Y todas las implicancias que tiene en la actividad en Córdoba.
que es la que verdaderamente nos preocupa en este espacio, que es Hagamos Circular la Palabra, que ustedes pueden seguir a través de los canales de YouTube, tanto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de EPEC, del Ministerio de Ambiente, y también lo vamos a incorporar al Ministerio de Bioagroindustria para que también nos ayuden a seguir difundiendo todas estas cosas. Nos vemos en la próxima, que estén bien.